el marco de las actividades de este año de diálogos clínicos, a los cuales titulamos al ciclo La medida del mal. Vamos a tener un encuentro con Graciela Pons, que ella va a trabajar el texto de Kant con Sade, y queríamos justamente que nos hiciera un anticipo de algunas de las cuestiones que va a puntualizar en esta jornada de trabajo, que va a ser el 24 de julio a las 14 horas en el salón de la municipalidad. Perfecto. ¿Qué tal? La intención es trabajar la figura de Sade y la obra de Sade como respondiendo a dos inquietudes diferentes. Una tiene que ver con la articulación que hace Lacan de la propuesta de Sade como la contraposición del imperativo categórico de Kant, en tanto lo que parece el derecho al goce se transforma en un mandato a gozar o un imperativo a gozar. Es un texto muy duro, muy difícil, pero que tiene algunos conceptos muy importantes y que con alguna vuelta pueden captarse en su dimensión más fácil de comprender, digamos. Fue toda una sorpresa ponerme a trabajar Sade, porque hay mucho escrito sobre él y está la posibilidad de ver la diferencia entre la vida de Sade y la obra de Sade, y la relación entre la vida de Sade y su fantasma. Una de las afirmaciones de Lacan es que Sade es fiel a su fantasma. Eso es toda una afirmación como para abrir y pensar. Para desarrollar. Muy interesante esto. ¿Pensás que este texto tiene actualidad para pensar el malestar de nuestra época? Creo que sí, especialmente volviendo a esto que decía antes, hay que soportar un texto duro porque hay párrafos enteros incomprensibles, pero cuando uno puede captar cuál es la esencia, creo que da cuenta de toda la pregunta por la época. Hace unos días encontré reeditada una conferencia de Freud en la que le preguntan respecto de la influencia del psicoanálisis en la cultura. Si él considera que ha habido efectos del psicoanálisis en la época. Entonces Freud dice que el levantamiento de la represión como consecuencia del impacto que tuvo el psicoanálisis después de la guerra, había tenido efectos sobre algunos síntomas, pero curiosamente el levantamiento de la represión había implicado una incitación que daba cuenta de muchos síntomas nuevos, con lo cual uno se encuentra que una vez más Freud sigue siendo prodigioso, porque ya ubica en esa conferencia que el mandato de goce es responsable de muchos de los síntomas de la época y muestra esta dimensión complicada de que allí donde parece que hay derecho a gozar, hay un imperativo superyoico, goza en su dimensión más feroz, más obscena. Así es. A la charla vos la propusiste titularla Sade, derecho al goce. Sí, mi intención es tomar la máxima sadiana, que está planteada en tienes derecho a gozar, puede decirme cualquiera, y tratar de ver cómo esto aparece plasmado en la obra
Y una hipótesis, que es la que pude formular después de todo este recorrido, que es preguntarnos si la obra de Sade vino a cumplir una función para él de acotamiento de goce, en tanto él aparece totalmente sometido a la voluntad de goce del otro. Creo que es posible pensarlo, hay algunos autores que hablan de la obra de Sade y permiten pensar esto, y la idea es ver cómo se lo puede transmitir y cómo esto nos puede servir no solo para pensar cuestiones de la época, sino en la clínica cotidiana, de no solo la dimensión de la perversión, sino la dimensión de la posición del analista en relación con esto. Es un tema realmente apasionante. Sí, sí, sí. Y que seguramente no se va a agotar. Seguro. En un solo encuentro. Seguro. Así que estará acotado a algunas cosas, tiene que ver con la persona de Sade y los datos que hay, no la biografía, sino algunas características de la obra, y tratar de ver esta reversión del derecho al goce en mandato de goce, en lo que se pueda transmitir de eso. Bien.